lugar de quien gobierna todo el ser. Tan solo un Señor el trono ocupará. Si fueren dos, amarás a uno, rechazando al otro. Ven, decide ahora. ¿Quién irá a ocupar tu corazón? Recuerda, si Cristo no es el primero en tu corazón, entonces ya no es nada, es solo una falsa ilusión. Pero si es el primero, si es tu compañero, motivo de tu existir, irás a reír, irás a vivir, irás a vencer. Un nuevo día va a nacer para ti, para mí. Depende de aceptar vivir en Jesús. Es hora de beber del agua de vida y tú verás, en Jesús existe plena alegría. Ven, decide ahora. ¿Quién irá a ocupar tu corazón? Recuerda, si Cristo no es el primero en tu corazón, entonces ya no es nada, es solo una falsa ilusión. Pero si es el primero, si es tu compañero, motivo de tu existir, irás a vivir, irás a reír, irás a vencer. No hay batalla perdida con Cristo, y Él mismo triunfó en la cruz. Con sangre ya probó que nos ama. Si el corazón no le entregas, no será de nadie más. Si Cristo no es el primero en tu corazón, entonces ya no es nada, es solo una falsa ilusión. Pero si es el primero, si es tu compañero, motivo de tu existir, irás a vivir, irás a reír, irás a vencer, irás a vivir, irás a reír y a vencer. Amén. Amén.
Antes de empezar, queremos dar también una cordial bienvenida a cada uno de ustedes y a los que nos miran también a través de los medios, ahí en donde estás. Que el Señor te bendiga y que estemos listos con tu Biblia para que juntos podamos estudiar la palabra de Dios. Tengamos una palabra de oración. Eterno y amante Padre, gracias Señor porque tú eres tan bueno con nosotros. En esta noche, Señor, que vamos a abrir tu palabra, te queremos pedir que nos ilumines, nos inspires y abra nuestro entendimiento, Señor, para que podamos comprender tu palabra en esta noche. Sé con cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. De paso, el tema de esta noche será corto, ¿ok? No lo vamos a alargar como el día de ayer. Hoy vamos a tratar de ser un poco más breves y muy objetivos a lo que nosotros vamos a estar hablando en esta noche. Y la lectura bíblica de esta noche se encuentra en el libro de Salmos 119, del versículo 9 al 11. Y dice la versión de mi Biblia: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviar de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El tema de esta noche: ¿qué quiere Dios de los jóvenes? La palabra de Dios nos enseña que Dios en el pasado escogió a mucha gente, escogió a ancianos, escogió a jóvenes también para poder ser parte de este ministerio que a lo largo de los años y de los siglos y por medio de la Biblia hemos estado viendo. Y en la Biblia también encontramos, por ejemplo, el llamado de David, cómo Dios usó a estas personas, cómo Dios también usó a José, que tuvo una vida íntegra, una vida saludable, una vida espiritual con Dios. Y el relato de la historia de David, que se encontró con este gigante, pero también sabemos que si no fuera por Dios, si él no tuviese un relacionamiento con Dios, él no hubiese vencido a ese gigante. Pero porque él temía al Señor, era un joven que su padre le enseñó a temer al Señor, él tuvo esa confianza y esa valentía de poder enfrentarse con este gigante, cuando incluso los guerreros que estaban ahí en esta pelea tenían miedo de poder enfrentarse con él. Cuenta la historia que el pueblo de Israel ellos se levantaban por 40 días, 40 días y 40 noches, ellos se levantaban y se alistaban para ir a pelear con este gigante. El pueblo de Israel salía huyendo porque ellos tenían miedo. Todos los días se preparaban, se alistaban bien como las tropas, pero no más salía el gigante ese y cada uno salía corriendo a sus carpas. Pero un día, cuando David, su padre lo mandó llevar comida a sus hermanos, y él justamente llega en este día, que cuando Goliat estaba desafiando al pueblo de Dios, estaba blasfemando al pueblo de Dios, incluso el nombre de Dios también, estaba faltando respeto a Dios. Y David le nació un espíritu, el espíritu de Dios estaba con él. Entonces él, llegando al campamento, él escucha a este hombre hablando de esta forma a los hijos de Israel, incluso desrespetando el nombre de Dios también. Y él toma la valentía y dice: pero ¿quién es este hombre para estar hablando así de Dios? Para estar faltando respeto así del pueblo de Dios. Y ya fue cuando sus hermanos y las personas también que estaban ahí al lado le dijeron: no, pues estamos aquí tratando de querer pelear con este hombre, pero él es más grande que nosotros no podemos con él. Y el pueblo de Israel era un pueblo grande también y tenía muchas tropas. Pero cuando el hombre salía, todo el mundo salía corriendo. Pero llega David, usado por Dios. David tenía el espíritu de Dios, tenía el espíritu de valentía, no un espíritu de miedo. Y él llega en este mismo día en que
Goliat estaba faltando respeto al pueblo de Dios. Y él pregunta, pero ¿quién es este hombre que osa disrespetar el nombre de Dios? Y le dicen, mira, este hombre es muy poderoso. Nosotros no podemos con él. Él ha sido guerrero desde su infancia. Él tiene mucha experiencia. Y él pregunta, pero ¿y entonces cuál es el premio que van a dar? ¿No? Porque uno ahí después dijo, no, es que el rey prometió que a quien consiga vencer a este gigante, se lo va a dar su hija también. Y David, no tan interesado a la hija o en ganar un premio, él toma la iniciativa para poder desafiar a este hombre. Y el rey le dice, no, pero tú eres muy joven y tú no tienes ninguna experiencia. ¿Cómo vas a poder tú enfrentarte con él? Tú ni siquiera tienes cuerpo para poder usar protección. No puedes usar una lanza porque la lanza es tan pesada. ¿Cómo vas a poder pelear con este hombre? Y David simplemente dijo, yo voy a pelear con él. Yo sé que el Señor está conmigo y el Señor me va a ayudar a pelear con él. Y sus hermanos, pero ¿cómo puede ser que tú, tan joven, llegas aquí, nadie te llamó aquí y vienes queriendo desafiar con este hombre que tú te ves como una hormiga al lado de él? Y él dice, mira, yo voy a pelear con este hombre y punto. Y el rey con miedo, los hermanos también con miedo y los militares que estaban ahí también con miedo. Pero está bien, el rey dijo, está bien, si tú quieres pues, está bien, ve. Pero antes de ir para allá, pues le estaban tratando de dar una vestimenta propia de un guerrero, ¿no? Pero era tan pesado para él que él no se sentía a gusto en poder usarlo. Ustedes conocen la historia. Él se quitó este traje que le estaban dando y se fue sin nada, solamente con cuántas pedritas ahí. 5. Se fue corriendo a un río, sacó unas piedritas y con su onda ahí y fue lo suficiente. Y Goliat estaba burlándose de él, burlándose del pueblo. ¿Ustedes no tienen vergüenza de mandar a un niño a que venga a pelear conmigo? ¿No les da pena ustedes adultos y mandar a un niño para que venga a pelear conmigo? Pero David, bien listo y bien preparado, porque él sabía a qué Dios él tenía en su corazón, él fue sin miedo. Él fue sin miedo. ¿Cuántos de ustedes jóvenes aquí presentes, nosotros vivimos con miedo? A veces nos deparamos con una situación en la que nosotros pensamos, no, eso ya no tiene solución, esto ya no tiene salida. Nos encontramos en un túnel sin salida, que nos olvidamos que tenemos a un Dios que si nosotros hubiésemos depositado nuestra confianza en Él, no hubiésemos tenido miedo. Y es miedo en general a lo que yo me refiero. Pero aquí, conforme a este relato, podemos ver qué es lo que Dios quiere de los jóvenes: que confíen en Él con todo su corazón, que se entreguen a Él en su totalidad, no solamente unas partes. Cuando el Señor te dice, mira, deja de hacer esto, deja de hacer aquello, tú vas a tener que dejar de hacer tu propia voluntad para poder hacer la voluntad de Dios cuando Él te llama. Y en la Biblia encontramos varias historias más. Está también la historia de Josías, un rey de apenas 8 años, quien hizo lo correcto delante de los ojos del Señor. Es eso lo que Dios quiere de nosotros, que seamos íntegros delante de su presencia, que caminemos en su presencia de una forma que nuestro ejemplo sirva para los demás allá afuera también. Y tenemos también el caso de Timoteo, quien desde niño conoció a Jesús. Y estos hombres, estos jóvenes, son una muestra de lo que muchas veces suele ser para los jóvenes también hoy día. La dificultad que muchos de nosotros vivimos cuando nos apartamos de Dios. Pero cuando nos apartamos de Dios, la mano del Señor siempre está allí esperando a que nosotros volvamos.
Encontramos la historia en la Biblia del hijo pródigo, en Lucas. Él, cuando ya se siente un poco más adulto y ve que se siente en la necesidad de ahora ser, ¿cómo se dice?, independiente. Y él se acerca a su padre y le dice: mira, papá, dame la mitad de mis, ¿cómo se dice?, de mis bienes, porque yo quiero hacer mi vida, quiero vivir solo, quiero ir con mis amigos. Y el padre, con una tristeza en el corazón, pues le da parte de los bienes, ¿no? Y que en realidad eso era una ofensa para su padre, porque el padre todavía no estaba muerto. Él lo estaba considerando como si el padre ya estuviese muerto. Y esa es una falta de respeto. Y cuando el padre le da todo lo que él estaba pidiendo, él se va. El dinero se le acaba. Después se enferma, empieza a enfrentar hambre y disgusto de la vida. Se arrima un hombre que lo manda a cuidar los marranos ahí. Y en sí después él vuelve y dice: pero mira acá, ¿cuántos empleados que viven en la casa de mi padre viven bien y yo estoy aquí? ¿Cuántos de ellos tienen mejor condiciones de las que yo tengo aquí? Y entonces él decide volver. Y cuando él vuelve, y una cosa que es muy interesante de esta historia es que todos los días su padre allá en la casa, él se levantaba y tenía la esperanza de que su hijo un día iba a volver, y él se quedaba esperando en la puerta y a lo lejos miraba para ver si él estaba volviendo o no. Y así eran todos los días. Nunca dejó de estar ahí parado y mirando a lo lejos si su hijo iba a regresar o no. Pero en un día de estos, cuando el hijo decide volver y el padre estaba allí, y a lo lejos el padre lo reconoció, y cuando él se iba acercando, el padre salió al encuentro de él y lo abraza, y ahora le da una túnica que ni siquiera el hermano mayor lo tenía. Pero él hace eso porque él estaba feliz, estaba contento que el hijo que se había perdido regresó. Y lo mismo hace Dios con nosotros también, jóvenes. Cuando nos alejamos de Dios, cuando nos apartamos de Dios, obviamente Dios se queda triste, pero Él está esperando la decisión que tú tomes de volver, porque sus brazos siempre estarán abiertos para esperarnos y recibirnos. Y cuando volvemos al Señor, Él nos da todo, nos llena de bendiciones. Y tenemos esperanza porque finalmente hemos volvido. Y es una alegría para Dios cuando un hijo perdido vuelve. El cielo se alegra. ¿Cuántos de los jóvenes que estaban sentados aquí en estas bancas se fueron y ya no regresaron? Pero también hay algo. Y los que estamos aquí sentados, ¿qué estamos haciendo para poder traer otra vez a estos jóvenes que se fueron? ¿Estamos trabajando en armonía? ¿Estamos tratando de visitar a estos jóvenes para que vuelvan otra vez a la casa de Dios, a los pies de Dios? ¿O estamos queriendo solamente que nos salvemos nosotros, no? Y no queremos que los demás se salven. ¿Por qué los jóvenes ya no quieren participar en los programas de la iglesia? Porque simplemente están siendo atraídos por el mundo. Y los padres tienen la responsabilidad de frenar a los hijos. Pero hay muchos padres que ahora casi ya no tienen voz en el hogar. Ya no les pueden hablar a sus hijos, porque los hijos simplemente se sienten como el hijo pródigo también que se fue. Ahora los hijos desafortunadamente se sienten ya grandes, que no quieren acatar los consejos de los padres. Y muchachos, sabemos que en la Biblia encontramos un mandamiento que es un mandamiento con promesa de vida.
Y yo creo que ustedes se lo saben, ¿no? Los jóvenes que están aquí y también los que nos están mirando ahí. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Honra a tu padre. ¿Para qué cosa? Para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y muchos de nosotros jóvenes nos olvidamos que este es un mandamiento con promesa de vida. Honra a tu padre para que vivas. Para que vivas. ¿Por qué muchos jóvenes a la edad de los 18, 19, 20, un accidente y pum, se murió? ¿Realmente están cumpliendo con la promesa de honrar a su padre para vivir? Porque eso no es un mandamiento así nada más. Tiene una promesa de vida. Hónralo para que vivas. ¿Quién? A tu padre y a tu madre. Y si tú estás aquí y eres, bueno, los que están también ahí mirándonos, si son de aquellos jóvenes que siempre han estado en conflicto con sus padres, siempre están desrespetando a sus padres, ahí está el mandamiento. Ahí está el mandamiento. Hay que prestar atención a este mandamiento. Honra a tu padre, ¿para qué? Para que vivas. Promesa de vida. Por eso hay que tener mucho cuidado. Yo cuando aprendí bien este mandamiento, yo me arrepentí de todas las veces que yo deshonré a mis padres. Y doy gracias a Dios por su misericordia que todavía estoy aquí. Es solamente por su misericordia, porque yo no era un niño o un joven, ¿cómo se dice? Bueno, mis padres me daban educación, pero yo crecí bien rebelde en la casa, en el hogar. Y cuando empiezo a recordar todo esto, cuando empiezo a repasar este mandamiento, honra a tu padre, a tu madre para que vivas, y yo digo, Señor, si estoy aquí todavía, es solamente por tu misericordia, porque es un mandamiento serio. Es un mandamiento serio. Hay que considerarlo, jóvenes. No es algo de jugar con ello. Hay que considerarlo. ¿Qué quiere Dios de los jóvenes entonces? Punto número 1. Que el joven lleve una vida limpia. Una vida limpia. La vida que Dios, o mejor, la vida limpia, Dios la quiere para manifestar su poder en nosotros. Debemos recordar que Dios solo puede ser visto cuando se mantiene en santidad. Cuando nosotros nos mantenemos en santidad, es cuando los demás van a poder ver Jesús en nosotros. Cuando andamos en el camino recto, es cuando los demás, con nuestro ejemplo, vamos a poder tratar de mostrar a las demás personas que servimos a un Dios. Y si nuestro Dios es santo, nosotros también trataremos de ser santos. Y el punto número 2 es que el joven tenga una conducta recta. Si me quieren acompañar en sus Biblias, en Tito 2, los versículos 6 y 7, dice la versión de mi Biblia: exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y ¿qué cosa? Seriedad. Lo que acabamos de leer en Tito es una enseñanza sobre el valor de la prudencia, el valor de la integridad, el valor de la seriedad. Y debemos entender que a los jóvenes a veces se les toma con menos interés en la iglesia. A veces no queremos prestar atención a los jóvenes. Y los jóvenes, queridos hermanos, están pasando por una situación que muchos de nosotros no sabemos.
Tienen una batalla allá afuera de la influencia de los malos amigos, y nosotros a veces como adultos no nos acercamos a Él para practicar con ellos y saber en realidad qué está pasando en su vida, qué están pensando, qué están haciendo. Una batalla enorme que ellos están viviendo allá afuera. Y como adultos, pues debemos de tratar de abrazar a estos jóvenes, prestarles más atención. Y es la razón por la cual a veces muchos jóvenes se van de la iglesia, porque no les prestamos atención. No aprovechamos cuando ellos están aquí para poder darles una buena educación cristiana. Pero la iglesia en general, los padres también, tienen la responsabilidad de hacer con que estos jóvenes permanezcan dentro de la iglesia. Es cierto que no se les debe obligar, ¿verdad? La salvación no se fuerza. Pero por lo menos debemos de hacer algo para que después no nos sintamos como, oh, si yo hubiese dicho algo, si yo hubiese hecho algo. ¿No es cierto? Y así pasa también en el hogar con los padres. Tan solo si yo le prestase más atención, mi hijo no sería como es ahora. Entonces, todavía hay tiempo de poder hacerlo. Hay tiempo todavía de que los padres tengan una buena relación con los hijos. Hay tiempo todavía de que los jóvenes tengan una buena relación aquí dentro de la iglesia con los hermanos. Hay tiempo todavía. Solo hay que tomar el paso para empezar a hacer todo esto. Porque Jesús viene pronto y no queremos que solamente nos salvemos nosotros. Si los padres estamos tratando de despertarnos en las mañanas o entonces de tratar de mejorar nuestra vida espiritual, ¿por qué no mejoremos la vida espiritual de la familia en general? En mi país es un poco difícil que los hijos deshonren a sus padres. Porque en mi país, cuando un hijo falta respeto a su padre, le pegan. Y yo sufrí mucho de la mano de mis padres también. Yo sufrí mucho, pero aprendí. Pero aquí en este país desafortunadamente no se puede educar de esta forma. Porque el hijo agarra el teléfono y llama a la policía y pum, la policía le cae en la casa. Porque según es agresión. En mi país no, en mi país es educación. Es educación. Por eso que a veces cuando me encuentro con estos jóvenes que le están gritando a sus padres, están ofendiendo a sus padres, yo me quedo como que wow, ustedes tienen que conocer África por lo menos para ver cómo se hace allá. Tienen que conocer. Tú le hablas así a tu padre, al otro día vas a despertar en la clínica. Es serio la cosa ya. Y así crecí yo también. Era rebelde, pero me ayudó, me educó. Me educó. Queridos hermanos, debemos de prestar atención a los jóvenes. Debemos tratar de hacer con que los jóvenes se sientan a gusto, no solo en el hogar, sino que también aquí adentro de la iglesia. Hay que llamarlos, hay que involucrarlos en los programas, hay que hacerles sentir que ellos están allí, que ellos son pieza fundamental también para un determinado evento, un determinado programa. Hay que usar a los jóvenes. Porque si no se usan a los jóvenes, van a estar ahí nomás sentados sin hacer nada. Hay que usar a los jóvenes. Hay que ponerlos a hacer algo. Y vemos cómo fue la vida de Jesús cuando anduvo aquí en la tierra. Una vida íntegra, una vida limpia. Y Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Jesús es nuestro ejemplo a seguir. El punto número 3, ¿qué quiere Dios de los jóvenes? Que el joven sea influencia para otros.
Dios quiere que nos sintamos útiles para su reino y más en nuestra juventud. Dios quiere usarnos cuando todavía somos jóvenes. Por eso que Salomón escribe en Proverbios que debemos de enseñar a los muchachos, o mejor a los niños, ¿a dónde? En el camino en que tienen que andar, para que cuando crezcan, ¿qué cosa? No se desvíen de él. No se desvíen de él. Pero hemos fallado mucho en la educación como padres. Bueno, yo todavía no soy padre, pero muchos padres han fallado en este punto. Pero todavía hay tiempo. Debemos enseñar a los jóvenes para que puedan tener una buena conducta, una conducta sana, una vida limpia. Y el cuarto punto sobre lo que quiere Dios de los jóvenes, que su espíritu sea más fuerte que su carne. ¿Por qué su espíritu tiene que ser más fuerte que la carne? Porque la carne nos traiciona. Pero cuando tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, vamos a actuar de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. La razón por la cual nosotros a veces actuamos como actuamos, ¿verdad? Con la carne, ¿verdad? Es porque nosotros a veces queremos sobreponer nuestra voluntad o nuestros deseos a la voluntad de Dios, a los designios de Dios. Y cuando esto pasa, cuando nosotros estamos más por la carne, queremos satisfacernos a nosotros mismos, entonces no estamos escuchando a la voz de Dios, estamos poniendo a un lado lo que Dios quiere que nosotros como jóvenes hagamos. Y más en este mundo en donde ahora la tecnología ha tomado posesión de los jóvenes. Ahora hoy día en el internet encontramos cosas que a veces los jóvenes sentamos ahí y estamos viendo estas cosas, nos están influenciando, y puede ser que a veces un joven no tomaba, pero al mirar estas cosas empieza a tomar. Y más al juntarse con sus amigos que no son cristianos. Empezamos a buscar una conducta que el mundo está tratando de darnos, cuando nosotros debemos de ser luz para el mundo. Debemos de ser ejemplos para el mundo. Pero el mundo nos está cambiando a nosotros como jóvenes. Y desafortunadamente es difícil ahora para que muchos abandonen el mundo y empiecen a hacer las cosas de Dios, porque ellos están muy entregados a las pasiones del mundo. Pero todavía hay tiempo. No más que la decisión solamente está en ti, la decisión está en mí. De abandonar todo esto, de dejar todo esto a un lado para empezar a hacer la voluntad de Dios. Si tú no tienes una vida de devoción personal, no tienes una relación personal con Dios, no te gusta hacer las cosas que Dios quiere que tú hagas, vas a tener una vida infeliz. Y el Señor nos está llamando a salir de este mundo, pero el problema es que no estamos escuchando su voz. No estamos escuchando su voz. Hay tantas voces en el mundo que la voz de Dios nos está ahí hablando despacio, pero nosotros estamos escuchando y nos está saliendo por acá. Porque lo que el mundo nos está diciendo es más importante a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero Dios sigue llamando, Dios sigue insistiendo, Dios sigue tocando la puerta. Porque Él quiere salvarnos a todos. Pero necesitamos tener una vida de devoción personal con Dios. Ahí está David.
El Salmo 23. Jehová es mi pastor y ¿qué cosa? Nada me faltará. ¿Por qué David tiene esa autoridad de decir Jehová es mi pastor y nada me faltará? Porque él tenía una relación personal con él. Él conocía quién era Dios. Él conocía quién era Dios. Y a veces podemos pensar, no, es que David está siendo egoísta en decir Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si prestamos atención en este pasaje, David no está diciendo Jehová es nuestro pastor. Y él tampoco está diciendo Jehová es un pastor X, ¿no? Él no está generalizando. David está diciendo Jehová es mi pastor porque David aceptó a Jehová como su pastor cuando joven. Por eso él tiene la autoridad de decir Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y en este mundo en donde muchas voces nos están hablando, y ahí también está la voz de Dios hablándonos, oye, regresa a mi camino, regresa a mis principios, pero nosotros no queremos escuchar la voz de Dios porque nos falta relación personal con Dios, para que también podamos decir como David, Jehová es mi pastor y nada me faltará. No es el mundo que te va a llenar, no son tus amigos quienes te van a llenar. No son las cosas que tú tienes, los juegos, las diversiones que te van a llenar. Pero es Jehová el que te va a llenar, el que te va a proveer. Pero tú debes de tener una relación personal con Él. Y cuando uno tiene una relación personal con Dios, todo lo que hace es siempre de acuerdo a la voluntad de Dios. Tú aprendes a escuchar la voz de Dios. Aprendes a escuchar el llamado de Dios. En un mundo que hay tanta confusión, tantos problemas, tú vas a estar sensible al llamado de Dios, a la voz de Dios. Pero debes de tener al Señor como el pastor de tu vida. Cuenta la historia que algunos pastores fueron a visitar ¿cómo es este lugar? En Asia, en Egipto. Se fueron a Egipto y se subieron en uno de estos automóviles, estos carros que tiene como de turistas, ¿no? Que se sientan ahí arriba y están mirando los paisajes y todo. Y cuentan que ellos estaban en una carretera y de un lado venía un pastor dirigiendo a más de 100 ovejas, ¿no? Y del otro lado también otro pastor dirigiendo más de 100 ovejas. Y ellos estaban ahí en medio y estaban observando el escenario mientras un pastor venía con sus ovejas y el otro también en el mismo camino venía con sus ovejas. Y entre ellos decían, pero esto va a ser una confusión, porque las ovejas se van a mezclar y ahora ya nadie va a saber de quién es la oveja, o de quién es esta oveja. Y ellos estaban ahí en el carro observando, mientras el otro pastor iba llegando y este también iba llegando. Y cuando se acercaron más, hubo un alboroto que las ovejas, tanto de los pastores, se mezclaron. Y ahora entre ellos estaban preguntando, pero ¿y ahora cómo va a ser? ¿Cómo el otro va a saber que esa es mi oveja, esa es mía, ¿Cómo va a ser esto? Y ellos estaban esperando para ver cómo iban a resolver este problema. Y los dos pastores no estaban como, ¿cómo se dice?, preocupados. Ellos estaban ahí tranquilos después de que hubo un revolcón ahí entre las ovejas. Cuando se calmaron un poquito, entonces los dos se apartaron a un lado. Uno se fue al otro lado y el otro también se fue al otro lado. Y cada uno de ellos empezó a llamar a las ovejas.
Y cuando uno reconocía la voz del pastor, de su pastor que le estaba llamando, él iba directamente a la dirección en donde estaba su pastor. Y ellos empezaron a llamar, y cada una fue donde estaba su pastor, fueron. Y cuando se deshizo todo, cada uno siguió su camino como si nada había pasado. Si las ovejas pueden escuchar la voz de su pastor, ¿por qué nosotros no podemos escuchar la voz de nuestro pastor? ¿Por qué no podemos escuchar la voz de nuestro pastor que nos está llamando a salir de un mundo de confusión? ¿Por qué no queremos abandonar el mundo? Porque estamos sintiendo que el mundo es dulce, que en el mundo podemos tener todo, que si estamos en Dios no vamos a poder hacer ciertas cosas porque el Señor nos prohíbe. Es la razón por la cual no queremos escuchar la voz de Dios. No queremos reconocer la voz de Dios, que mientras las puertas de la gracia están abiertas, nos está llamando a salir del mundo porque Él nos quiere salvar. Querido joven, el Señor quiere tener una relación personal contigo. Él te está llamando a abandonar el mundo. Él te está llamando para que tú vengas mientras hay tiempo, porque Él te quiere usar con poder. ¿No sería hoy el momento para poder abrir nuestro corazón, poder estar atentos con nuestros oídos y sensibles a la voz de Dios, al llamado de Dios? Hoy es el momento, queridos jóvenes. El otro día decía que no sabemos el día de mañana, ni cuándo la vida se nos va a terminar. Nada nos garantiza. Por eso, mientras las puertas de la gracia todavía están abiertas, es tiempo de volver a los brazos de Dios. Es tiempo de volver a los caminos de Dios. Si las drogas te tienen amarrado, que no te quieres soltar de allí, busque ayuda. Busque ayuda. Habla con alguien para que te pueda ayudar a salir de las drogas, de los vicios. Porque solo tú no vas a poder. Satanás ya te tiene ahí en su mundo y tú solo no vas a poder hacer nada. Busque ayuda de alguien para que te ayude a salir de allí. Dios te ama tanto que te quiere salvar. Y son muchos jóvenes también que desafortunadamente piensan que para olvidarse de un problema que han tenido tienen que meterse a las drogas, al alcoholismo y todas esas cosas. No, eso te va a hundir aún más. Eso te va a hundir aún más. Pero el Señor está todavía con los brazos abiertos, esperando a que tú regreses. Que tomes la decisión, así como la tomó el hijo pródigo. Después de sentirse que le faltaba algo, porque estaba sufriendo, estaba viviendo una vida miserable, reconoció lo que él tenía en su hogar y él decide regresar. Así está Dios también, esperando a que tú tomes la decisión de volver. Nunca es tarde para tomar la decisión de volver. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Pero solo depende de ti. De nadie más. Solo de ti. ¿No sería hoy el momento para decidir volver? Hoy es el momento. No esperemos para el día de mañana. Y yo quiero encerrar con esta pregunta de reflexión. Cuando Dios te llama y tú no vienes, ¿a dónde vas? Tú que nos estás mirando ahí por los medios, cuando Dios te llama y tú no vienes, ¿a dónde vas?
piensa en estas palabras. Y mi deseo en esta noche es que el Señor nos pueda bendecir grandemente, que pueda poner un espíritu recto dentro de nosotros, para que nosotros podamos estar sensibles a su voz, para que cuando Él nos llame, respondamos así como respondió Samuel: aquí estoy, aquí estoy. Que el Señor te bendiga.